Hola, bienvenidos a todos. Este vídeo es un poco especial porque después de hablar con alguno de vosotros que nos habéis dicho, oye, los vídeos están muy bien, pero claro, hablas de empresas y operaciones que ya han pasado, entonces no nos podemos aprovechar y tenéis toda la razón. Entonces, en este vídeo te vamos a hablar sobre dos empresas, en concreto dos bancos, que están en medio de un proceso de transformación y que, pues después de este análisis, tú vas a decidir si es algo que te pueda interesar o no. Así que en esta ocasión sí vamos a hablar sobre algo futuro y no algo pasado. Mi nombre es Aitor Ortiz, soy fundador de Antitrust Intelligence y en este canal te contamos cómo los riesgos regulatorios pueden afectar el rumbo de las empresas. Vamos ya a analizar estas dos empresas. Bien, en esta lámina os voy a hablar muy brevemente de cuál es el evento en el que nos vamos a fijar y es una reestructuración entre las dos empresas involucradas, que son PSU y Banco Pekao. PSU es una empresa, es un conglomerado financiero, pero que es particularmente fuerte en temas de seguros y Banco Pekao es uno de los bancos líderes de Polonia. Y el hecho de que haya hecho reestructuración y no una fusión es porque PSU ya tiene el 32% aproximadamente, me parece, de Banco Pekao. No solo eso, sino que tiene participaciones en otro banco, como decimos ahí en la lámina, el banco Alior, que es más pequeñito. Entonces, no es solo una adquisición, sino es una reestructuración. ¿Y por qué? Porque a través de esta reestructuración, que luego hablaremos más a detalle, Banco Pekao va a tomar, digamos, el rol o la cabeza más visible de todo el conglomerado, porque esto les va a conllevar unos beneficios bastante significativos. Entonces, esa es la operación, esa reestructuración, las partes ya la han presentado, vamos a saber un poquito más en septiembre, con lo cual son unas fechas muy buenas. Y antes de pasar a hablar en detalle sobre el evento regulatorio, vamos a explicaros un poquito más sobre estas dos empresas y en particular sobre Banco Pekao. Aunque esto va a ser un resumen muy reducido de qué es Banco Pekao, pero os quería simplemente decir que las dos empresas son empresas muy sólidas y vienen con una tendencia alcista. PSU es una empresa que tiene más de 100 años, es un conglomerado financiero gigantesco en Polonia, todo el mundo lo conoce y obviamente pues es bastante sólido. Y Banco Pekao, sobre todo después de la pandemia, ha crecido exponencialmente y la verdad es que si ves los últimos resultados son muy buenos. Otra cosa interesante es la política de dividendos. Tanto PSU como Banco Pekao están ofreciendo unos dividendos de aproximadamente el 9%, así que si los dividendos es algo que te interesa, también son empresas a las que mirar. La empresa de calificación Fitch recientemente mejoró la calificación de Banco Pekao. Quizás, por ponerle un pero al banco, como ha sido uno de los considerados legacy banks, de los antiguos, pues ha tardado más en modernizarse que sus competencias, pero ya se está poniendo un poco al día y luego os diré un par de cositas que parecen muy interesantes. No van a cambiar, obviamente, mucho el banco, pero que hablan muy bien de esta intención de innovar mucho más en el mercado. Y por último, un tema importante que lo voy a resaltar es que Banco Pekao es uno de los bancos con menor exposición a un riesgo legal que viene de unos préstamos que se hicieron en moneda extranjera. Luego hablaré un poquito más qué quiere decir esto, pero básicamente con esto ya podemos ver que son bancos sólidos, que hay una tendencia alcista y que incluso la economía polaca está en un momento muy bueno y que por eso mismo son empresas en las que nos queremos fijar. Y ahora voy a irme a una presentación de Banco Pekao para que podáis ver un poquito más a detalle. Vamos a destacar tres aspectos de esta presentación, aunque os animo a que la descarguéis si queréis y vais a profundizar en el tema. En primer lugar, podéis ver la posición que ocupa Banco Pekao en el sector bancario polaco. Está en número 2 aproximadamente tanto en depósitos como préstamos a individuos y a empresas. También es interesante resaltar que Alior está ahí, no es que sea el último, es el último que aparece en esta gráfica, pero es más pequeño en tamaño, pero desde luego si al final acaba siendo una parte clave del conglomerado, pues desde luego va a ser positivo para el conglomerado. Y si no, pues en cualquier caso liberará cierta liquidez, como hablaremos más adelante. ¿Qué más quería deciros sobre en esta presentación y que hemos hablado muy poquito hace unos segundos? Es sobre el tema del riesgo que venía asociado con unas hipotecas. Y es que hace unos años los bancos polacos daban a los individuos la posibilidad de repagar los préstamos en moneda extranjera. Esto se convirtió en un problema para los bancos polacos en el momento en que se devaluó el zloty polaco
Y bueno, el tema acabó en los tribunales y los tribunales les dieron la razón a los individuos. Por lo tanto, los bancos de repente tenían unos riesgos legales y financieros muy grandes y esta lámina lo que viene a decir es que Banco Pekao ha hecho provisiones muy superiores al riesgo que están afrontando. Por tanto, este riesgo no es que haya desaparecido, pero en el caso de que se materialice, pues bueno, ya tienen provisiones para cubrirlos y por tanto, bueno, no debería afectar a los estados financieros. Entonces, ese es el segundo elemento. El primero es que tiene una posición en el mercado muy fuerte. La segunda, este riesgo legal que afecta a todos los bancos en Polonia, para el caso de Banco Pekao, pues tiene provisiones más que de sobra para cubrirlo. Y el tercero, aunque sea algo más bien anecdótico, es sobre el tema de la innovación que habíamos mencionado. Banco Pekao ha sacado recientemente un anillo, lo podéis ver ahí en la pantalla, un anillo para hacer pagos en comercios. Y aunque no va a cambiar, obviamente, el futuro del banco, sí manda señales, sobre todo a la gente más joven, pues para captar a ese público más joven que se va a otros bancos o neobancos y que, bueno, con iniciativas como esta, pues les puede animar a quedarse, ¿no? Entonces, yo no lo he probado, pero la verdad es que no me importaría tener un anillo de estos, sobre todo cuando tengo 1000 cosas encima y no puedo ni sacar el móvil. Pues aquí tenéis la reestructuración. Parece muy complicada, pero en realidad no lo es. Y lo explicamos muy brevemente. En el lado izquierdo de la presentación tenemos la situación actual, donde PSU tiene un 32% del Banco Alior, un 20% de Pekao y, por supuesto, toda la parte de seguros. Y lo que quieren hacer es irse a la parte derecha, el intermedio nos lo olvidamos, no es importante, donde básicamente lo que quieren es que Banco Pekao acabe digamos, dirigiendo todo este conglomerado, que sea un banco y que le apliquen las leyes bancarias a todo este conglomerado. La única parte que todavía no han decidido, y es posible que digan algo las empresas entre septiembre y octubre, es qué van a hacer con Banco Alior. Si se lo van a quedar o lo van a vender a una tercera parte. Si se lo quisieran quedar, yo no creo que tuvieran problemas de competencia. El mercado está bastante desagregado. Pero creo que no va por ahí el tema, sino más bien es un tema de dinero. Entonces, la reestructuración es sencilla. Es pasar de una estructura donde Banco Pekao, digamos, pertenece o parte de eso pertenece a PSU, a ser el que controla todo el conglomerado. Y la solución o el motivo, se dice, es el compromiso danés. Y ahora os voy a explicar qué es eso. Bien, en esta otra presentación es, digamos, el impacto de ese compromiso danés. ¿Qué es el compromiso danés? Pues en realidad casi es una manera de los bancos de inventarse dinero. Otra más. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, normalmente cuando un banco adquiere otro banco, tiene que tener en cuenta las reglas de solvencia, saber si va a poder pagar o no, cuánto puede prestar, cuánto no puede prestar. Entonces, básicamente, pues tienen que tener en cuenta los límites de cada banco para ver si tienen sentido o no. Sin embargo, cuando ese banco adquiere una entidad de seguros, no un banco, sino una entidad de seguros, le permiten hasta cierto punto relajar esas medidas de solvencia. Y por tanto, ese capital extra que pueden obtener, en este caso de la compañía de seguros, lo pueden reutilizar para prestar más dinero, para hacer operaciones de money, un poco para lo que quieran. Por lo tanto, es una manera de adquirir, en este caso, una empresa muy sólida financieramente, con bastante poder y con menor riesgo, y utilizar ese capital, ese exceso de capital para seguir operando como haría cualquier banco. Y aquí tenemos la cuantía de ese dinero. Podemos hablar de entre 15 y 20.000 millones de zlotys, que son entre 4 y 5.000 millones de euros extra para hacer lo que quieran. ¿De dónde viene ese dinero? Pues como vemos en la lámina, parte de ese dinero viene de esta cláusula danesa, o el compromiso danés, por decirlo de alguna forma, y la otra parte podría venir si deciden finalmente vender el banco Alior. En este caso podrían obtener, como aparece ahí, entre 4 y 7.000 millones de zlotys. Entonces, esta operación, algo tan sencillo como hacer una reestructuración, va a permitir a las dos empresas seguir operando de manera muy similar, obviamente tener algunas sinergias en la operación, pero sobre todo desbloquear un capital de hasta 5.000 millones, así de manera gratuita, que van a poder utilizar para lo que quieran. Obviamente, al ser un banco, pues lo más lógico sería prestando ese dinero y cobrando unos intereses. Entonces, es por esto que una reestructuración tan sencilla puede en realidad aportar unos beneficios bastante interesantes a las empresas y por eso le estamos dando seguimiento. Así que ahora ya por último os vamos a contar las últimas 2 pinceladas de esta operación
para ver si os resulta también tan interesante como a nosotros. Hasta ahora os hemos contado las cosas positivas de esta operación. Quería dejar para el final quizás el único aspecto negativo que ha surgido esta última semana, cuando el ministro de Finanzas de Polonia ha anunciado el incremento de un impuesto, el impuesto, digamos, de sociedades para los bancos, que lo va a subir del 19 al 30% en el 2026 y luego lo va a reducir gradualmente en el 2027 y en el 2028. Si bien esto ha tenido un impacto negativo, obviamente, en el precio de la cotización, todavía no está claro si finalmente se aprobará o no, porque para poder pasar y aprobar este impuesto, además de obtener la mayoría en el Congreso, que puede que la obtenga, también necesita la aprobación del presidente de Polonia, y en estos momentos la situación política en Polonia es bastante complicada, ya que el presidente de Polonia se opone a todo lo que haga el gobierno, ya que son de partidos políticos diferentes. Entonces todavía no está claro cuál va a ser el impacto. En cualquier caso, a nosotros nos ha ido bastante bien hasta ahora, de hecho hasta que se ha anunciado este impuesto, y seguimos pensando que la operación va a ser positiva para las partes. Por último, solo decir que esto no es una recomendación de inversión, es simplemente información que comparto contigo por si te resulta de interés. Y por último, si te ha gustado, pues compártelo en redes sociales. Hasta el próximo vídeo.